de transición, Sí. donde se hicieron un montón de correcciones fiscales, monetarias, cambiarias, regulatorias. Y me parece a mí que esa configuración de política económica tuvo algunos muy buenos logros en el arranque del año, más que nada en términos de poder domar un poco una inflación demasiado descontrolada que podía terminar en una gran crisis inflacionaria, mucho más grande de la que ya habíamos visto, pero que a medida que el año fue avanzando y medio hacia finales del año se veía también una especie de agotamiento de esa política económica, de esa configuración. Bien. Y lo veíamos quizás en números que, como ustedes dicen, el que mira la heladera, el monotributo y el supermercado no está mirando estos números, pero es lo que está en el trasfondo de todo. Por ejemplo, las reservas internacionales del Banco Central, que se habían recuperado en la primera parte del año y hacia mitad del año ya perdía fuerzas de recuperación, y hacia inicio de este año 2025 no solo que ya perdió fuerza la recuperación de las reservas, sino que las estamos perdiendo de nuevo. Entonces ahí aparece como una primera señal de alerta, Sí. que es lo que hace que el gobierno vaya a hablar con el Fondo Monetario Internacional. Te hago de nuevo una preguntonta. Para ver si pueden auxiliar. Sí, Matías, te hago una preguntonta, así como soy la tía Rosa que tiene unos cuantos años. Y porque claro, uno habla del Banco Central, habla de las reservas, habla de esto, ¿y para qué nos sirven? Porque si yo te hablo desde la propia ladera y vos decís, bueno, acá el que maneja la economía, que te baja la inflación a un 2%, un supuesto 2%, porque yo tengo mis serias dudas, ¿en qué nos impacta el tema de las reservas y la función del Banco Central? Porque también fue una política de Estado de este gobierno, de decir, che, vamos a dinamitar el Banco Central porque no sirve para nada, porque la usura, los intereses y no sabemos. Para nosotros que no entendemos. Sí. Más que una política, eso fue una estrategia de campaña, no fue una política, porque eso se abandonó desde el día 1 y fue parte del discurso. Lo que pasa que, bueno, lamentablemente a veces se abusa de lo que la gente entiende y lo que no entiende para decir cosas que pegan en la televisión y dan rating, pero que son cosas sin sentido y que por eso después no se aplicaron, por suerte no se aplicaron. Bien. Pero vamos a la pregunta concreta, ¿por qué el Banco Central es bueno que tenga reservas para la gente en el día a día? Porque un Banco Central, cuanto más reservas tiene, menos probabilidad hay de que tenga que devaluar su moneda. Así de simple. Entonces, un Banco Central que no tiene reservas o que las está perdiendo, como Argentina en este momento, nos hace pensar a todos de nuevo que el dólar va a tener que, o podría llegar a pegar un salto en algún momento. ¿De qué magnitud, con qué intensidad, cuánto impacto inflacionario va a tener todo eso? Es un poco lo que nosotros intentamos analizar, estudiar, proyectar, y yo creo incluso que a diferencia de las últimas devaluaciones que ha sufrido la Argentina, en este caso, si se lo hace en conjunto con el Fondo Monetario y cambiando algunas cositas de la política económica, podemos lograr que tenga un menor impacto inflacionario que en otros momentos. No significa que no va a aumentar la inflación cuando ocurra el movimiento de la moneda, porque algún impacto siempre va a tener, pero me parece que vamos a estar bastante lejos de, por ejemplo, lo que fue la devaluación de diciembre del 2023, cuando arrancó el gobierno de Milei, que el dólar se fue de 350 a 800 pesos, y eso generó una inflación que saltó del 12 al 25% mensual. Me parece que hoy no estamos en esos niveles, que la devaluación que podría llegar a tener la moneda argentina es un poco menor que la que ya ves, y por lo tanto el traslado a los precios del día a día, de la verdulería, de la carnicería y del supermercado, van a ser un poco más bajos, pero no creamos que no va a tener ningún efecto. Bien. Eso es un poco de preocupación, porque como ustedes decían, la gente no quiere pensar hoy en que va a haber una nueva devaluación y que eso va a volver a impactar en los precios. Mati, y te tuteo, perdóname. Mati, cuestión que, ¿qué pasaría entonces? Este acuerdo con el FMI de que tanto se habla, porque uno obviamente desde la economía doméstica plantea decir, ¿para qué viene la plata? ¿Para invertir en dónde? ¿Para reactivar la industria? ¿Para tener un país más soberano y no solamente pensar en ser agroexportadores, ¿no? O esto de vendamos nuestros recursos naturales. Vos me estás diciendo que esa plata iría para las reservas del Banco Central. Exactamente. Si yo lo tuviera que bajar a tierra, el préstamo con el fondo va a ser para tratar
que la devaluación, si ocurre, tenga una menor magnitud, y por lo tanto el dinero del fondo se va a usar en que la gente no sienta tanto el impacto devaluatorio. ¿Y eso es positivo o negativo? Pregunto. Y si lo pensás en la economía doméstica, y de nuevo... Sí, no lo voy a sentir tanto. Claro, la gente que quiere que el dólar se vaya de los 1.000 actuales a 2.000, o preferiría que se vaya de 1.000 a 1.400 nomás. Y creo que prefieren que se vaya a 1.400. Bueno, el fondo te va a ayudar, capitalizándote el Banco Central, a que ese movimiento que... Hay todo un debate en el fondo, en el fondo, digo, no en el Fondo Monetario, sino en el fondo del debate en Argentina, donde el gobierno dice el tipo de cambio del dólar no se tiene que mover ni un centavo. Yo creo que eso es una actitud medio negacionista de algunos números que estamos viendo, de cómo se está moviendo el turismo internacional, las importaciones, etcétera. Entonces, dentro del grupo de gente que creemos que el tipo de cambio quizás se tenga que mover, lo que creemos es que si lo haces en el marco de un acuerdo con el fondo, ese movimiento puede ser más civilizado, más ordenado, menos traumático para la gente. Bien. Y creo que después de que la gente ha sufrido tanto el año pasado, no me parece mal que el Fondo Monetario te asista en un programa que intenta que el impacto social sea menor. Además que tenemos que entender también el rol del Fondo Monetario, porque muchas veces se habla esto de ¿para qué va a venir la plata? Para una estrategia exportadora, productiva. El fondo no se dedica a esas cosas. Bien. El Fondo Monetario se dedica a asistir a países que están o en crisis o que están con vulnerabilidades desde el punto de vista financiero y económico. Si nosotros queremos cambiar nuestra matriz productiva, diversificar las exportaciones, eso acá y en todo el mundo lo hace el país. Entonces, bien, las políticas públicas. Que pedirle al fondo, claro, es como casi un poco mal, estamos diciendo al fondo, che, mirá, como somos argentinos y no sabemos ponernos de acuerdo y hacer política pública, venir resolvernos vos el problema. No, eso no existe. Claro, no tenés una idea al margen de los dólares, no tenés una idea para nosotros, pues estamos re perdidos. Es buena esa, ¿eh? Bueno, a ver, más allá de que no es el rol principal, hay un montón de investigación, de recomendaciones generales. O sea, el fondo tiene como líneas de acción, pero el fondo no aplica programas de transformación productiva, de política pública. Quizás ahí hay otros organismos que se dedican más a eso, como el Banco Mundial, el BID, la CAF, que por ahí te financian obras de infraestructura, obras de intervención social, de urbanización de barrios populares, este tipo de cosas que tienen quizás sí una visión un poco más directa de política pública, humanista. De política pública, exactamente. Pero el Fondo Monetario se creó después de la Segunda Guerra Mundial bueno, básicamente se creó, por ejemplo, para intentar evitar lo que hoy le está pasando al mundo, pero la verdad es que es tan fuerte lo que está pasando que ni el Fondo Monetario lo va a poder evitar, porque tenemos un presidente en Estados Unidos que está llevando a cabo una política de desarticulación del orden global que conocíamos hasta ahora, del comercio internacional, que está destruyendo valor y riqueza financiera en todo el mundo con la caída de las bolsas. ¿Y en dónde quedamos en todo esto, Matías? Porque yo tenía dos preguntas, pero hablo con vos y me generas un montón de disparadores. Y me da primero, a ver, este año, a principios de año o a fin del año pasado, Brasil devalúa y hoy Brasil se plantea que tuvo un crecimiento exponencial y tiene superávit, ¿no? Es lo que se plantea y que la situación... post-devaluación de Brasil mejoró muchísimo. Entonces ¿por qué Brasil mejora y Argentina no podría mejorar después de una devaluación? Y después me genera el tema de Trump, pero vamos por esa. Sí, es una buena pregunta porque básicamente lo que vos estás diciendo es por qué Brasil puede utilizar su política monetaria y cambiaria de forma que en momentos donde quizás lo necesita o porque hay dudas o porque hay alguna turbulencia o algo que lo está afectando directamente, pueden devaluar y con eso amortiguan un poco esas malas noticias del resto del mundo o esos shocks internacionales. Claro. Y después la cosa se recupera e incluso ganan un poquito de competitividad con esa devaluación. Bueno, hay países, yo te diría que la mayoría de los países lo pueden hacer, porque si uno mira Brasil, pero mira Chile, Colombia, Perú, tienen sus monedas flotantes, como solemos decir, o sea que se mueven a veces para arriba, a veces para abajo, y cuando necesitan debilitar un poco la moneda, subiendo el valor del dólar en sus países, lo hacen y eso los ayuda quizás a atravesar un mal momento. Más allá de que a ningún país le gusta devaluar, no es que es lindo, pero funciona, digamos.
Bien. Como en Argentina hemos abusado de esa herramienta, Okay. y somos los campeones de la devaluación y de hacer déficit fiscal y de emitir dinero y demás, en Argentina la devaluación es bastante más traumática, si quieren, porque Argentina es un país bastante más dolarizado que Brasil, o sea que pensamos mucho más en dólares que otras economías. Eso no salió de un repollo, pensamos en dólares porque desde hace décadas nos dedicamos a destruir el peso, a generar inflación, a emitir, a expropiar ahorros que la gente tenía en el sistema financiero. Entonces hemos ido haciendo y hemos ido acumulando a lo largo de las últimas décadas una cantidad de decisiones que hicieron perder la confianza de la ciudadanía, de los argentinos en su propia moneda y refugiarse en el dólar. Cuando una sociedad se refugia en el dólar, le es menos útil la devaluación o le es más difícil hacer devaluaciones como al resto de los países sin generar consecuencias negativas en el mercado interno, que es a las que nos referíamos recién, sin que eso se traslade a la inflación. Si ustedes ven los números de inflación de Brasil, Brasil tenía 4% de inflación anual y con la devaluación se fue a la zona de 5%. Fíjense lo poquito que subió la inflación con una devaluación del 25%. Acá hablamos que cuando hay devaluaciones la inflación se duplica o se triplica. Sí. Entonces, lamentablemente, si quisiéramos algún día ser un país un poco más normal y que tenga esas herramientas a mano, vamos a tener que hacer buena política económica durante mucho tiempo. ¿Qué fue lo que hizo Brasil? Brasil cambió la forma de manejar su economía allá por el año 93, 94. Arrancó con el Plan Real, hizo un programa de estabilización del 94 al 99. En el 99 tuvo que recalibrar un poquito. A inicios de los 2000 parecía que Lula era el cuco porque era muy de izquierda, entonces a todo el sector empresario de Brasil lo asustaba. Claro. Y el presidente que se iba, que era más de derecha, hizo un acuerdo con Lula para que, más allá de los cambios que Lula quisiera implementar de un corte quizás más socialdemócrata o más redistribucionista, no pusiera en duda los pilares de la economía de Brasil, y Lula siguió por esa senda. Entonces, cuando vos ves que un país logra alternancia política, manteniendo algunos pilares de la economía fijos, es cuando entendió todo, básicamente. Bueno, Argentina no logra eso desde hace no sé cuánto tiempo. Qué difícil me la estás haciendo, Matías, pues vas contándome esto y yo no sé si reírme, llorar o salir corriendo del vivo en este momento. Che, Mati, ¿y cómo nos afecta el tema del cepo? Porque se está hablando, otra de las promesas de campaña es abrir el cepo y que todos vamos a salir a ganar $5.000. Y la realidad es que no pasa ni una cosa ni la otra. ¿Y qué implicancia hay en esto de, que me la dejaste picando obviamente, la desvalorización y no apostar a nuestra moneda, que es el peso, obviamente? Bueno, hoy el cepo tiene como un tema de corto plazo y un tema de largo plazo. El tema de corto plazo está muy vinculado a lo primero que arrancamos hablando, que es el tema de el valor del dólar actual en Argentina, porque fíjate que una cosa es el dólar en el mercado oficial y otra cosa es el dólar en los mercados paralelos. Y si hay una brecha, hay una diferencia de precio entre un precio y el otro, es porque existe un control de cambios en el medio que es el cepo. Entonces, en el corto plazo la discusión del cepo pasa por decidir cuál es el valor del dólar hoy en Argentina. Si está más cerca del oficial, como dice el gobierno, o si está más cerca del contado con líquido del blue, como dice el mercado, como dice la libre oferta y demanda, si querés ponerlo en esos términos. Entonces, como que el debate de corto plazo sobre el cepo está muy vinculado al debate sobre si hay o no hay una devaluación en los próximos meses. Y después hay un debate de largo plazo, que creo yo que es el más importante cuando nos alejamos de la coyuntura, pero que quizás no va a afectar de forma directa o no lo va a ver de forma tangible la persona en su economía doméstica, como hablábamos recién. La verdad que hoy una persona va al supermercado, compra, trabaja, ahorra un poquito a final de mes y demás, y el cepo medio que le pasa por el costado. Claro. El tema es que el cepo, hoy una de las cosas más relevantes del cepo es que si una empresa extranjera quiere venir a poner mucha plata en Argentina para lo que sea, para desarrollar Vaca Muerta, para hacer industria alimenticia, para poner una nueva terminal automotriz, para construir un hotel en la Patagonia y lo que se te ocurra, o para poner una aerolínea, por el cepo esa empresa
no puede girar sus utilidades o parte de sus utilidades a la casa matriz. Entonces es como que vos tengas tu empresa en Chajarí y digas, voy a poner un localcito de mi empresa en Chajarí en Salto, Uruguay. Y Uruguay te dice, pero mirá que lo que ganás acá no te lo podés llevar a Chajarí, ni un 1% de lo que ganás acá puede volver a Chajarí. Y vos vas a decir, y no sé si quiero ir a Salto, Uruguay entonces, porque ¿qué hago yo con toda la plata después encerrada en Uruguay? Yo quiero tener la decisión de si me gusta Uruguay, sigo invirtiendo en Uruguay, pero si de repente quiero traer plata para Chajarí, me la puedo traer. Bueno, eso el cepo te lo prohíbe. Bien. Entonces las empresas de afuera dicen, me voy a meter en este país a hundir miles de millones de dólares si no sé cuándo me van a dejar traer parte de mis utilidades a España, Japón, Estados Unidos, China o Brasil, de donde venga la inversión. Entonces, en el largo plazo, la existencia del cepo nos condena, diríamos, a tener un nivel de inversión y un nivel de capital más bajo que el que podríamos tener sin cepo. Y un país con menos inversión y con menos capital es un país con menos empleo y con menos productividad y por lo tanto con salarios más bajos. Claramente. Lo que pasa es que es todo una cuestión de muy largo plazo, no es que si yo saco el cepo mañana la gente va a ver que el salario le subió. No. Porque después de la salida del cepo tienen que venir las inversiones se tienen que hacer, tiene que empezar la producción, tiene que quedar, todo eso te puede llevar 5 o 10 años. Entonces no es un efecto inmediato. Y quizás sí el efecto inmediato es el negativo, porque si yo saco el cepo hoy y hay una devaluación, la gente va a decir, pero sacaron el cepo y hubo una devaluación. Claro. Entonces fíjense cómo una misma medida tiene costos en el corto plazo para tener beneficios en el largo plazo. Y es difícil manejar esa transición y comunicar esa transición y decirle a la gente, no, bancá porque esto en el largo plazo es bueno, sí, pero en el corto la estoy pasando mal. Y claro, igual también en esto el tema de la letra chica, ¿no? Es, a ver, podés sacar regalías, pero no todas, porque, o sea, también estás desfinanciando y eso quizás es el miedo que se tiene cuando podés sacar el tema de los dólares del país, o estoy equivocada. Pero el tema ahí, no, es que el tema ahí está en que, a ver, esto es una cosa muy de Argentina, porque si vos ves la regulación de la inversión extranjera en otros países del mundo, nadie le dice a las empresas cuánto pueden sacar y cuánto se pueden quedar. ¿Qué hacen los países para intentar que la mayor cantidad de la ganancia que la empresa está generando se quede en su país? Y le da seguridad jurídica, le da incentivos, los trata bien, no los amenaza con estatizarlos cada 5 años, les cumple lo que le puso en el contrato. Si es una concesión de una obra pública, ya sea de una autopista o de una hidrovía o de lo que sea, no le congelan la tarifa y no le dejan subir el precio cuando hay inflación. Entonces, si vos tratás bien a la inversión, como se hace en todo el mundo capitalista, no necesitas poner una ley o una regulación que te obligue a mantener una cierta cantidad de esas utilidades en el país. Porque vos, como estás haciendo un buen negocio, te vas a querer quedar. De nuevo, vos ponés tu local en Salto, y si a vos te va bien en Salto, y de Salto te vas a querer ir a Maldonado, y de Maldonado a Punta del Este, y vas a seguir creciendo en Uruguay, y vas a estar diversificando tu negocio. Si Uruguay te tiene que poner como obligación que solo podés sacar la mitad, y empezá a dudar, porque por algo te están... Es como que diga, che, vamos a armar una familia, pero yo estás obligado a esto. No, qué sé yo, la familia se arma y se va conviviendo y si nos tratamos bien y si uno hace sus deberes y el otro hace los suyos, no hay que armar un plan de convivencia donde vos está prohibido una cosa o permitida la otra. Digamos, eso se va haciendo camino, digamos, al andar. Bueno, con las inversiones es lo mismo. Y en Argentina muchas veces tenemos este temor de no, porque se la van a llevar toda, porque en años anteriores se la han llevado toda, pero porque obviamente vos amenazás con poner un cepo y la empresa antes que le ponga el cepo va a querer llevarse todo, porque si no pues quedó encerrado. Y después le agarraste los ahorros adentro de los bancos y después le expropiaste esto y después le congelaste los precios. Entonces, tenemos una reputación tan mala en las últimas décadas que creemos nosotros que en realidad el que viene a invertir se quiere llevar todo, pero en el mundo eso no funciona así. Si ustedes ven la regulación de inversiones de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Colombia, no van a encontrar este tipo de restricciones porque no las necesitan. Bien. Y porque el capital, si vos le pones muchas restricciones, hay 200 países en el mundo. Entonces, si vos le pones tantas condiciones, va a decir, bueno, me voy a otro lugar. Los argentinos, yo me voy a poner la plata. Como pasó con un montón de inversiones entre Uruguay y Chile, entre Argentina y Chile, o entre Argentina y Uruguay.
Pero en los últimos años. Qué difícil me la haces, porque yo encima que soy re utópica, que me encanta, digo, lo mágico que no va a hacer, que vuelen unicornios y demás, esto de poder ponernos de acuerdo, digo, en algún momento, ¿no? Pues sabemos que la economía primero es una ciencia social y estamos hablando de confianza ante todo. Eso sí, qué confianza ciega. La economía es una ciencia que analiza y intenta proyectar el comportamiento de las personas en sociedad. Si no nos podemos poner primero de acuerdo socialmente y políticamente en cómo nos tenemos que comportar, no le pidamos a la economía que resuelva todo, porque es muy difícil. Estamos perdidos. Pero en esto de lo idílico, digo, ¿se podría llegar a dar esto que hablabas de Lula, ¿no? En su primera presidencia, de que, digo, no la cúpula, ¿no? Porque si no es como que dejamos mucha gente afuera, pero mucha gente de acuerdo a elegir el rumbo del país, porque, a ver, sí, mira, a mí me encantaría, y yo creo que algún día lo tenemos que lograr, porque si yo pensara que nunca vamos a lograr eso, y no estaría viviendo en Argentina, me voy, porque si nunca nos vamos a poner de acuerdo y todo el futuro va a ser decadencia en vez de progreso, no te dan muchas ganas de seguir apostando. Y evidentemente, aunque sea inconscientemente, creemos que eso en algún momento va a pasar, porque si no, no estaríamos dedicándonos a esto y apostando y soñando e intentando imaginar un futuro mejor. Podemos, claramente. Mati, ahora sí me voy un poco a qué es lo que pasó con Trump, que volvió más recargado que nunca y no es Matrix, o sea, pero es fusivo ese señor, por favor. Y parece que ya no tiene ni amigos, como que no le importa nada el tema de los aranceles, que la bolsa se disparó y que China ahora le puso, no sé si en un 37% o un poco más en el tema de los aranceles a los productos de Estados Unidos. Entonces empezó una guerra que uno desde acá, desde Chajarí, no la entiende. Sí. Es literalmente una guerra, no es una guerra militar, es una guerra comercial, como no pasaba en el mundo desde hace un siglo exactamente, y es muy preocupante y muy dañino, primero porque nadie puede proyectar cómo esto va a evolucionar, si en algún momento va a haber un retroceso o no. Yo me acuerdo de escuchar un montón de analistas, porque Trump, parte de lo que está haciendo, lo decía en campaña. Sí, de hecho, en campaña decía un poco menos, hablaba de números más bajos, y un montón de analistas políticos decían, no, Trump está haciendo esto porque está en campaña, pero después es un tipo racional. Bueno, los hechos nos están mostrando que no, que lo de la campaña se quedó corto incluso, ¿no? con lo que decía respecto a lo que está haciendo. Pero básicamente es lo que a mí me cuesta entender o explicar es cuál es el incentivo original de Trump, porque vos lo escuchás un día y te dice que el problema es que Estados Unidos tiene déficits comerciales muy grandes, es decir, que importa del resto del mundo mucho más de lo que exporta. Otro día lo escuchás decir que es por el empleo, porque quiere recuperar los puestos de trabajo que la globalización hizo desaparecer de Estados Unidos, que son típicamente los empleos industriales, mano de obra intensivos, que se fueron obviamente en busca de salarios más bajos, se fueron deslocalizando a China, a India, a Indonesia, a Vietnam, al sudeste asiático, y ese proceso fue el que explicó el boom económico y la reducción de la pobreza que vivió toda esa zona del mundo en los últimos 20 años. Claro. Entonces, uno lo mira globalmente y dice, esto fue un milagro, de repente China sacó a la mitad de su gente de la pobreza, y lo mira de Estados Unidos y dice, sí, pero yo perdí un montón de trabajos acá. Entonces, pero tampoco querían pagar lo que corresponde, ¿no? Porque por eso se fueron por salarios más bajos. Bueno, lo que pasa que ahí Estados Unidos lo que dice es en realidad China es una especie de competidor desleal, porque las empresas se van para allá porque pueden pagar salarios que en Estados Unidos serían imposibles de pagar, porque nosotros tenemos mayores estándares de vida, más regulaciones laborales, aún en Estados Unidos, que es un país muy desregulado. Entonces, como que también ahí aparece el tercer elemento, que es China es un competidor desleal. Y se disfraza de capitalista y de que compite con todos nosotros en el mundo, pero en realidad esto es un capitalismo medio especial, medio sui generis, porque si él juega con otras reglas y yo tengo que estar atado a cumplir con medidas ambientales, laborales, esto no podemos comerciar de igual a igual. Sin embargo, después cuando lo ves actuar, ya no es solo contra China, le puso aranceles a todo el mundo. De hecho, arrancó por Canadá y México, que son sus aliados históricos. Entonces, medio que el argumento de la competencia desleal se cae un poco, porque se la hubiera agarrado solo con China, entonces, no arrancando por Canadá y México.
Entonces hay una confusión y una mezcla de argumentos para intentar justificar esto, que como te digo es lo que por ahí menos claro me queda. ¿Cuál es el incentivo original del gobierno de Trump para hacerlo? Lo que queda claro es que el daño es enorme, o sea, esto va a llevar a un aumento del nivel de precios de los productos de todo el comercio exterior, porque si yo te pongo 30% a lo que compro de tu empresa, y el otro responde con un 40, y entonces el otro vuelve a responder con un 50, de repente hay productos que están teniendo de 15 días a la fecha una carga tributaria del 100%, o sea que algo que valía $100 va a empezar a valer $200. Entonces ya empezamos a usar cuánto va a valer un celular en Estados Unidos, si el celular se diseña en Estados Unidos pero se fabrica todo afuera. Claro. Y eso está generando una parálisis del comercio internacional, que es la base del comercio y de todo lo que consumimos día a día, hasta que sepamos cuáles van a ser las nuevas reglas definitivas. Y a nosotros, ese es el efecto, claro, yo digo, bueno, la guerra es China, sí, y pero si yo... No, pero después tenemos además un efecto financiero, que es que las bolsas, las acciones, la riqueza financiera de los estadounidenses y de un montón de otros países del mundo, pero me parece bastante gráfico verlo en Estados Unidos, ha caído 20% en las últimas 2 semanas. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué me importa que caiga la acción de Tesla en Estados Unidos? Para que tengamos una idea, en Estados Unidos casi el 60% de la población ahorra en la bolsa. Es decir, así como en Argentina ahorramos abajo del colchón o lo tenemos en un departamentito, bueno, allá la gente está acostumbrada a tener su inversión en la bolsa, en acciones, en fondos comunes de inversión, o sea que es como si todo Estados Unidos, o el 60% de Estados Unidos, de repente perdió el 60% de su riqueza. Entonces, si vos ves que perdiste el 20% de su riqueza, de sus ahorros, entonces esa gente, ¿qué va a hacer? ¿Va a consumir más o va a consumir menos? Y va a consumir menos, porque dice, pará, yo pensé que tenía ahorros por $100.000 y ahora me encuentro con que tengo ahorros por $80.000. Claro. Entonces esas vacaciones que pensaba hacer a Costa Rica no las voy a hacer, o esas vacaciones que iba a hacer a la Argentina no las voy a hacer. Entonces si las potencias mundiales empiezan a gastar y a consumir menos, eso nos va a golpear a nosotros. Y ya de hecho lo estamos viendo con la caída del precio de la soja, con la caída del precio del petróleo. Nosotros Argentina estaba haciendo proyecciones de que en el 2030 Vaca Muerta va a estar exportando no sé cuántos miles de millones de dólares, y ahora hay que recalcular todo, porque Vaca Muerta exporta una cosa con el barril a $72 y otra cosa con el barril a $60. No da igual. No. Entonces, los efectos, si bien esto nos puede parecer algo alejadísimo, estamos en un mundo tan globalizado y tan interdependiente que lo que está pasando entre Estados Unidos y China nos afecta no de forma indirecta, pero de forma muy potente. Wow. Y ya lo estamos viendo con que, por ejemplo, nuestras exportaciones van a valer menos. Nuestras exportaciones energéticas y nuestras exportaciones agropecuarias valen menos que antes de esta guerra comercial. Y si valen menos, nos van a entrar menos dólares. Entonces volvemos al inicio de la charla. Si Argentina va a ganar menos dólares para sus exportaciones, al Banco Central le va a costar más tener buenas reservas, y si le va a costar más tener buenas reservas, estamos más complicados todavía con si tiene que haber o no tiene que haber una devaluación. Qué fuerte, Matías. Che, y para ir cerrando, porque te tengo que dejar y agradezco un montón tu tiempo y espero charlar contigo prontito, porque la verdad que eso es súper claro, súper interesante. ¿Cómo ves, toda esta situación de Libra y demás? ¿Se van a poner de acuerdo? ¿Sentís que hubo un fraude? ¿Cómo lo viste a eso? La verdad es que no sé, no podría responder con seguridad de si hubo una estafa o no hubo una estafa. A mí si yo tengo que pensarlo en términos de los temas que yo miro y de lo que me importa, a mí lo que me preocupa es que es lo fácil que es llegar al círculo cercano del presidente vendiendo un buzón, digamos, porque bien, si este grupo de gente que armó la operatoria y qué sé yo, tienen ingresos a la Casa Rosada, se reunieron con Milei, se reunieron con Karina Milei, yo digo, ¿qué está haciendo el presidente en un país que tiene 1 millón de desafíos por delante y que todavía no sabemos bien cómo va a terminar todo este programa económico, juntándose con unos delirantes que armaron una moneda que colapsó en 5 minutos? Entonces, eso es lo que me hace ruido desde el punto de vista institucional, que es para mí uno de los puntos más débiles de este gobierno. Bien. Matías, ¿vas a estar por Chajarí pronto? Porque quizás si estás acá te esperamos acá. Semana Santa.
Ah, muy bien, bueno. Para Semana Santa. En una de esas te estacionamos acá, obviamente, en la radio. Dale, ningún problema. Me encantó charlar contigo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un beso para todos. Un beso, chau chau. 11:46 de la mañana estábamos hablando con nuestro...